Hoy nos encontramos pasando por la Biblia, verso por verso, capítulo por capítulo. En los fines de semana es lo que hacemos. Seguimos un tópico o también seguiremos un libro, como en este caso presente. En el fin de semana estamos pasando por el libro de Colosenses, un poco despacio, pero en la tarde de hoy vamos a tener la oportunidad de pasar 2 capítulos de el libro segundo de Samuel. Si Dios nos lo permite, es nuestra intención. Para esto, entender todo el consejo de Dios. Como Pablo lo dice en el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 27. A mí me gusta esta parte que les voy a pedir. Ayúdenme. Si es que ustedes vinieron a la iglesia, trajeron sus Biblias, levántenla lo más alto posible para que yo las pueda ver. ¡Qué hermoso! Eso es un tributo para el Señor. Entonces, Padre, gracias por tu palabra. Y te pedimos que en tu presencia nuestro espíritu descanse, aprenda. Como el rey David dice en el Salmo, como un niño recién nacido que disfruta de la leche de su mamá no adulterada y es bien arrullado por su mamá. Hoy nos encontramos estudiando el Antiguo Testamento en esta carta que era la Biblia para Jesús, para Pablo y todos los estudiosos del Nuevo Testamento. Oh, Señor, ayúdanos que seamos unos buenos aprendices, que entiendamos bien. Este es Pastor Skip, que se dirige diciendo: Señor, que podamos crecer, aumentar, aprender, para que podamos comportarnos como tus hijos en buenas condiciones. Todo esto lo pedimos y lo recibimos por el nombre de Jesús. Amén. Alguien ha hecho un comentario que no es nada más contagioso que un mal comentario o un mal comportamiento. En la vida del rey David hubo muchos malos acciones. David fue un mal ejemplo para casi todos los que le conocieron. El profeta Natán, cuando lo reprendió, le dijo: por tus horribles hechos has permitido que los enemigos del Señor blasfemen, ¿verdad? Pero sí sabemos qué es lo que hizo el rey David. La Biblia es bien clara acerca de su comportamiento. David cometió adulterio. David ordenó matar al esposo de la mujer con que tuvo relaciones sexuales. Puso las tropas en peligro y muchos de sus tropas murieron por descuido del rey David. Entonces, y también el rey David y su mal ejemplo trajo consecuencias entre sus hijos. Su hijo Amnón violó a su media hermana, que era hermana completa de su hermano Absalón. Así que después de que Amnón violó a su media hermana, Absalón le pidió que se quedara en su casa hasta encontrar una oportunidad para vengarse de su hermano Amnón. Eso nos lleva a estos capítulos, a ver lo que dijo el profeta Natán el rey. En 2 Samuel 12:7, Samuel dijo al rey David: tú eres aquel hombre, después que David estaba enfurecido, y le dijo: la espada no se separará de tu casa. La espada va a continuar haciendo estragos en tu casa, es lo que dio a entender. Hay una frase interesante en el Antiguo Testamento que la podemos encontrar por lo menos 4 veces en la ley del Señor en el Antiguo Testamento. Como dice Éxodo 25b, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Yo he llegado a entender que algunos comportamientos de algunas personas en algunas familias se cumple ese dicho por esa batalla que es contagiosa. No tiene que ser así, pero hemos podido ver que en algunas familias se ha cumplido. Ese ciclo de maldad se puede quebrar en todas las familias, pero hay comportamientos que son modelos en algunas familias y lo hemos visto. Una persona se comporta a contra de la voluntad de Dios y ese mal comportamiento continúa en las familias que continúan.
Desafortunadamente es doloroso y eso son las consecuencias de un mal comportamiento. Es lo que vamos a ver hoy, lo que sucedió con los hijos de David. Los hijos de David vinieron a ser bien astutos. Específicamente, Absalón fue un buen político. Absalón era uno de los hijos de David. Vino a ser un acérrimo político, un buen halagador, un astuto, como lo son todos los políticos. Dicen que si ellos toman el gobierno, su administración va a proteger y todo cambiará para bien. Eso es lo que dicen todos los políticos cuando están buscando ser elegidos. Y así Absalón continuó con este plan. El rey David estaba huyendo de Jerusalén y Absalón estaba en el pueblo vecino que se llamaba Hebrón. Ahora Absalón va a regresar a Jerusalén para obtener el trono del rey David. El rey David está huyendo de Jerusalén. Su hijo, el político, está persiguiendo y así David ahora es un fugitivo. Yo diría que David fue un fugitivo muy astuto. Fue muy bueno para esconderse. Cuando estaba huyendo de Saúl, se escondió, conoce todas las cuevas como la parte detrás de su mano. David conocía gentes importantes en los diferentes pueblos y así David se pudo esconder entre los demás ciudadanos de las otras naciones. Así, pero en este caso David va subiendo hacia el desierto, hacia Jericó. Mientras tanto, uno de los consejeros más astutos y confiados de David, este hombre llamado Ahitofel, era consejero del rey David, pero ahora, a este momento, este señor Ahitofel está de acuerdo en la conspiración de Absalón. Se desertó de las tropas de el rey David. Ahora está trabajando para Absalón en toda esta conspiración a contra del rey David. ¿Qué es lo que están haciendo? Ahitofel buscó a su amigo llamado Usías. Usías le dijo, Usías le dijo al rey David, yo me voy contigo, y David le dice a Usías, quédate en Jerusalén, me sirves más aquí en Jerusalén como parte de mi grupo de espías del CIA, que te vas a llevar contigo a Sadoc y a Abiatar. Estos dos sacerdotes van a ser miembros de este grupo de espías. Ustedes van a estar con Absalón pretendiendo que están sirviendo a Absalón, pero cuando mi hijo haga decisiones, tú me envías a uno de estos o a los dos sacerdotes para que me informen acerca de lo que está sucediendo. Ahora vamos a leer Segunda de Samuel, capítulo 16 y verso 1. En este capítulo 16, como ya les mencioné, el rey David está huyendo. Absalón está entrando a Jerusalén. Mientras que Absalón está entrando y el rey David está huyendo, se encuentra con dos caballeros. Estos dos hombres que están asociados habían sido asociados con el reinado del rey Saúl, la administración antes del rey David, muchos años antes. Entonces, 16:1 dice, cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboshet, que salía a recibirlo con un par de asnos bien albartados, bien cargados de víveres, sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Imagínense, vean lo que está sucediendo aquí. Cuando ustedes han ido a Jerusalén, ustedes mismos testifican, qué diferencia es de oír la Biblia y ver a Jerusalén. El Monte de los Olivos está un poquito al oriente de la antigua ciudad de Jerusalén. Si has estado en Jerusalén, tú puedes entender. El Monte de los Olivos está como 2,600 pies sobre el nivel del mar. David está huyendo, así que está subiendo de la ciudad de Jerusalén, está subiendo por el valle Quindrón. Si has estado con nosotros en Jerusalén, llegas al Monte de los Olivos y estás observando hacia Jerusalén y descubrirás y piensas, esto es una bajada muy fuerte, es una bajada muy aguda. Yo les quiero mencionar, es más duro y
y trabajoso escalar, subir. Yo lo he intentado llevando una bicicleta, tratar de usar y pedalear en esa subida, pero inmediatamente me he dado cuenta que no se puede pedalear en esas subidas y bajadas, que es una bajada muy fuerte. Así que tienes que cargar tu bicicleta y continuar caminando hasta que llegas a la planada. Así es, el rey David está subiendo. Como ya he dicho, que David está subiendo hacia Jericó, hacia la área del Mar Muerto, que es como 1290 pies debajo del nivel del mar. Es la parte más baja del mundo, que es el Mar Muerto. Está bajo del nivel del mar, como 1290. Si estás en Jerusalén y ves en esa dirección, parece que estás en un avión viendo hacia Jerusalén, hacia el área del Mar Muerto. Así que es donde se encuentra el rey David, escondiéndose de su hijo Absalón. Así que cuando el rey David llegó a la planada ahí se encontró con Siba. Siba era el encargado de cuidar a Mefiboshet. Mefiboshet había sido hijo de Jonatán, hijo del rey Saúl. Ya hemos visto en otros estudios que Mefiboshet estaba lisiado. Mefiboshet estaba manco. Cuando David vino a ser el rey y tenía todo bajo control y estaba en paz, comentó: ¿hay alguien descendiente del rey Saúl para mostrarle misericordia? Alguien le contestó: aquí hay un individuo llamado Siba que tiene la responsabilidad de cuidar a Mefiboshet, que era hijo de Jonatán. Naturalmente que sabemos que Jonatán y David tenían una amistad muy cerca y hasta hicieron un pacto de continuar estimándose el uno al otro. Así que a Mefiboshet se le trajo a la corte del rey para halagarlo, tratarlo como rey, y el rey David le regresó los bienes de su abuelo. Este llamado Siba tiene la responsabilidad de cuidar a Mefiboshet. Ahora, el que debe estar cuidando a Mefiboshet está frente al rey David. Y trae todos estos víveres, todos estos cargamentos, porque, vamos a ver, el verso dice aquí: un par de asnos alabardados, sobre ellos 200 panes de 100. Y dijo el rey a Siba: ¿qué es esto? Y Siba respondió: los asnos son para que monte la familia del rey, y los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en su caminata por el desierto. El rey David debía haber sentido agradecido. Tú dirás: qué hermoso gesto, qué hermoso regalo. Pero si no supiéramos lo que sucedió después, estaríamos de acuerdo. Pero aquí el rey David sabe que le queda mucho que caminar para esconderse. Va por una jornada muy larga, así que estos asnos cargados de víveres le serían muy útiles. Pero no fue así. En el verso 3, y dijo el rey: ¿dónde está el hijo del Señor, de tu Señor? Y Siba respondió: el rey, he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre, que fue Saúl. Es lo que pensó y lo que contestó Siba. Cuando Siba le contestó al rey David, ese es evidente que muestra ser lo leal al rey, pero por todo lo que trae. De veras, ¿de dónde obtuvo él todos estos bienes? De la misma riqueza del rey David. El rey David se lo había transportado a Mefiboshet. Mefiboshet, hijo de Jonatán, que nieto de Saúl. Él está en Jerusalén porque él está pensando que Israel le va a entregar el reino por ser descendiente de Saúl. Entonces el rey dijo a Siba: he aquí, sea tuyo todo lo que tienes. Yo se lo di a Mefiboshet. Yo le di a Mefiboshet toda la tierra que pertenecía a su abuelo, el rey Saúl, para que tú trabajes esa tierra y lo puedas mantener a Mefiboshet. Así que yo le he dado un tratamiento real. Ahora, todo eso que yo di a Mefiboshet es para ti, es tuyo.
todo lo que tiene Mefiboshet y respóndelo. Bien, el rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti, fue lo que contestó. Bueno, vamos a dar cuenta que sucedió. Estas son noticias falsas. Lo que Siba está diciendo es mentira. Siba no es, lo que está diciendo no está en el corazón de Mefiboshet, pero dice que estaba en el corazón de Mefiboshet. Así que tú pensarás, este individuo está buscando agradar al rey David. No, lo que Siba es un oportunista, es una persona que está logrando la oportunidad para obtener lo que no le pertenece. En alguna forma, él está pensando que todo va a salir a su favor, porque él trabajó con la administración del rey Saúl. Lo que de veras está sucediendo aquí es que Siba es una persona oportunista. Está tratando de mostrar gracia para el rey David, platicándole y presentando una mentira bien clara. Así que él espera recibir su pago por lo que está haciendo. Entonces, yo siento de que el rey David recibió el reporte de este hombre muy rápidamente, antes que el rey David le debería haber investigado, hacerle preguntas el qué y por qué estaba haciendo ciertas cosas. Pero también sabemos que hay un proverbio que muchos hemos oído. Si no lo has oído, este proverbio, yo ya los tengo marcados en mi Biblia. Este proverbio 18 dice, el que contesta rápidamente es un tonto y va a quedar avergonzado. Hemos descubierto que eso es mentira. También en el mismo proverbio, capítulo 18, dice, el primero de presentar su causa y no espera hasta que venga su vecino, su testigo, fallará. Más tarde, Mefiboshet vendrá frente al rey y va a aclarar en el capítulo 19, y ahí vamos a encontrar la verdad de todo este engaño que presenta Siba a el rey David. Pero también yo entiendo de que David está pasando por una crisis. Cuando una persona está en una crisis como el rey David en este caso, ve las cosas fuera de lugar, no puede recibir reportes exactos, queda confuso. Así que cuando algo así sucede, no tienes toda la información, entonces no puedes saber toda la verdad. Así que tienes que creer lo que se te está diciendo. Crees que el que te está hablando es honesto, entonces puede ser que el rey David estaba convencido por esta buena presentación que sí iba. El rey David podía haber pensado, este hombre está mostrando su lealtad al rey, pero no fue así. Verso 5, y vino el rey David hasta Bahurim, después de que confrontó a Siba y su mentira. Si tú fueras el rey David en este caso, y sabes que estás huyendo de la ciudad que tú amas y has sido despreciado por tu hijo Absalón, tú pensarás, las cosas no pueden llegar a algo más peor. Estoy pasando una situación muy, muy baja. Mefiboshet, el individuo al cual le mostraste misericordia, está en Jerusalén, hijo de... Así que eso es una mentira. Ahora estás pensando, el rey David se encuentra en una posición muy, muy baja, pero naturalmente que las cosas no pueden pasar a más peor, pero así es. Porque David se encontró a la segunda persona de la casa del rey. En verso 5, y vino el rey David hasta Bahurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Semí, hijo de Gera, y salía maldiciendo, continuamente maldiciendo al rey. Este se llamó Simeí, hijo de Gera. No que sea importante el nombre de Simeí, pero si has estado en Israel y estás en el Monte de los Olivos y buscas ver a Jerusalén, si volteas un poquito detrás de ti a tu izquierda, te das cuenta que ahí es donde era Betania, donde vivían Lázaro, Marta y María. No muy lejos de ahí está el camino.
y ahí se encuentra el pueblo de Bahurim. Así que este hombre hizo su caminata dirigiéndose hacia el Mar Muerto y se encontró con la caravana que iban con el rey David. Este Semí, hijo de Gera, salía maldiciendo al rey David. 6. Y arrojaba piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes que estaban de su derecha y de su izquierda del rey. Y esto está claro, y quizás esto no nos va a ayudar mucho, pero les quiero mencionar, cuando vayas a Israel, yo he estado en diferentes ocasiones, se nos ha aventado piedras, no a mí personalmente, pero al autobús, cuando estábamos viajando de la tumba que se reconoce como la tumba del nacimiento del niño, la iglesia de la Natividad. Estábamos saliendo de ahí y salieron gente aventándonos piedras al autobús. Entonces, ese tipo de comportamiento de aventar piedras todavía se utiliza en estos días. Para muchas gentes es la única arma que tienen. Si vas a usar piedras como armas en Israel, tienes muchas armas porque hay piedras al tamaño de tu mano por todas. Jesús dijo, si estos callaren, las piedras clamarían. Si te encuentras en Jerusalén, en Israel, te das cuenta que si las piedras hubieran hablado, hay montones de piedras en todas direcciones. Así que Simeí está maldiciendo al rey David, incluyendo a los guerreros del rey David. Entonces, ¿qué pasa aquí? En el verso 7 continuamos, dice, y decía Simeí, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. 8. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová te ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Es lo que dijo Simeí a el rey. Hay muchas gentes, o algunas gentes por lo menos, que siempre existen con ese odio y ese deseo de que los dirigentes caigan, todos, no importa qué tipo de dirigente, ellos desean que el líder caiga. Cuando alguien cae, dicen, no, yo sabía y me alegro que caíste, maligno. En todas situaciones se comportan de esa manera. En este caso, Semei, descendiente de la casa de Saúl, es uno de ellos. En cierto sentido, Semei tiene una verdad con lo que está diciendo de que el rey David era un hombre sanguinario. Sí, aún ustedes recordarán que Dios no le permitió a David construir el templo porque le dijo que había sido guerrero y había derramado mucha sangre. Pero el rey David no era sediento de sangre. No estaba tratando de vengarse de nada, sino que simplemente quería escapar de este hombre que lo estaba maldiciendo. Así que David no estuvo peleando por el reino. El rey David peleó en diferentes guerras, pero David, aquí Semí está acusando a David de ser hambriento de sangre, y no es cierto. El rey David nunca fue hambriento de sangre, pero quizás Semí está acusando a David de la responsabilidad de la muerte de Abner. Recordamos que Abner trabajaba para el rey Saúl y era el Isboset también. Estas dos muertes del rey David no es responsable. Ya lo vimos en los estudios pasados de que no fue el rey David. Así que este hombre está acusando al rey falsamente. El rey David no estaba hambriento de sangre, simplemente estaba cumpliendo con sus obligaciones como rey. ¿Verdad? Verso 9. Entonces, Abisaí, ustedes recuerdan quién es Abisaí, era uno de los guerreros del rey David, hermano de Joab. Joab era el comandante del ejército del rey. Abisaí y Joab eran hermanos.
eran sobrinos del rey David porque eran hijos de Servia. Servia era hermana del rey David. Entonces Absai, hijo de Servia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Se lo hubiera quitado si el rey David no hubiera intervenido. Pero aquí el rey David muestra lo que hay en su corazón para probar que Semí está mintiendo. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo contra vosotros, hijos de Servia, que si él así maldice es porque Jehová le ha dicho que me maldiga y que maldiga al rey David? ¿Quién pues te dirá? ¿Por qué lo haces así? 11. Y dijo David a Absai y a todos los siervos: he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida, cuando más otro hijo de Benjamín. Déjenlo que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Pues Jehová se lo ha dicho. Quizás mire Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el otro lado del camino, del monte, delante de él, andando, maldiciendo, arrojando piedras delante de él y rasgando sus vestidos y aventando polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaban llegaron fatigados y descansaron allí. Entonces, aquí el rey David lo están maldiciendo públicamente, pero el rey David muestra su calma. Quizás lo hace porque el rey David todavía se siente culpable. El rey David se siente culpable por mucho tiempo. El rey David no se ha comportado ni ha juzgado los mal comportamientos de sus hijos. Quizás el rey David está reconociendo eso en este momento. A la misma vez, yo puedo decir de que yo admiro cualquier persona que está dispuesto a escuchar a los que lo critican. Es difícil oír que alguien te critique, pero de vez en cuando es muy saludable de que alguien te diga dónde estás fallando. Es muy peligroso oír gentes que están a tu contra, y también es bien peligroso cuando la gente te halagan, te alaban, te hace sentir bien, te hablan de las cosas buenas que tú has hecho. Bueno, yo te digo, Dios, aquí David está dando testimonio que es voluntad de Dios. Y al paso de los años, yo les he mencionado, cuando yo recibo cartas de alguien que no firmaron y es una acusación y no lo firman, inmediatamente tiro ese pedazo de papel en la basura. Pero si alguien me escribe las críticas, lo que ellos ven mal a contra de mí, yo voy por lo menos a leer ese pedazo de papel y voy a la presencia del Señor en oración y le pregunto: Señor, ¿es verdad lo que esta persona está diciendo? O también lo que hago, voy y hablo con alguien que me conoce, le digo que lea esa crítica y le pido su opinión. Y luego lo aviento, ya no me sirve, ¿verdad? Esa es una advertencia, ¿verdad? Entonces, el rey David es un hombre pasivo, quizás se comporta pasivo en alguna forma a este momento, pero quiero que escuchen lo que les quiero decir por ver. Yo considero que lo que el rey David está haciendo aquí, esto es una victoria más grande que la que obtuvo cuando mató al gigante Goliat. Esta es una gran victoria. Tú dirás, no hay ninguna historia más grande como la que David mató a Goliat. Quizás la historia de David y Simei nadie la va a recordar como la historia de el gigante Goliat, pero yo les aseguro que esta victoria que está obteniendo aquí David es más grande que la de matar al gigante. Escuchen el proverbio que preparé por de antemano. Proverbio 16 y verso 32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Entonces, con esto en mente, yo voy a razonar que lo que el rey David es una gran victoria. Cualquier persona puede corregir a una persona que te esté insultando, o otra persona puede decir, matar a un gigante es fácil porque es un blanco bien grande. Cualquier persona puede matar a un gigante.
Entonces aquí el rey David está mostrando su capacidad de control y dominio propio. Naturalmente lo que Semí está haciendo es incorrecto. Para aguantar esto se requiere paciencia, calma. El rey Saúl trató de matar a David, le aventó una lanza y la lanza se quedó clavada en la pared, de lo que la Escritura nos dice. Esto es interesante de que el rey David se agachó para que la lanza no le pegara, de otra manera hubiera quedado clavado a la pared. David, si hubiera sido un hombre hambriento de sangre, hubiera recogido la lanza y se le hubiera aventado a el rey Saúl y no le hubiera gerrado, lo hubiera clavado a la pared, pero David se aguantó. ¿Qué dijo Jesús cuando lo insultaron y lo clavaron en aquella cruz? ¿Acaso Jesús dijo, espérenme lo que voy a hacer después de la resurrección? No. Jesús dijo, con todo y mucho amor, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, David simplemente siguió su camino, ignoró a aquel que lo estaba insultando. Mientras tanto, en el verso 15, y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él iba Ahitofel, el traicionero. Tenemos que reconocer que a este punto el rey David se encuentra al punto más bajo en su vida. Ha sido despreciado por la ciudad y está huyendo. Su hijo se rebeló contra él. Aún su consejero llamado Ahitofel, y ahora Semeí lo está apedreando. Y el siervo de Mefiboshet le mintió, aunque hasta este punto usted no lo sabe. El rey David estaba pensando, todos están contra mí, así que el rey David debe sentirse el punto más bajo. ¿Qué haces cuando te sientes en una posición más baja en tu vida? Alabas a Dios, adoras a Dios. ¿Qué hizo el rey David? Vamos a leer, o puedes, Salmo 3 y verso 1, que dice, dice aquí, Salmo de David cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Escriban esto. Y lo escribe, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres mi escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Despertaré porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millones de gente que pusiesen sitio contra mí, tu siervo. Qué hermosa oración. ¿Qué es lo que haces cuando te sientes bajo? Adoras a Dios. Es lo que hizo David en este Salmo 3. Adoró abiertamente. Es importante ir a la presencia de Dios. No es nada equivocado de que cuando te sientes en un punto más bajo en tu vida, viene a tu mente esas palabras de alabanza para tu Dios. Aún debes de cantar audible a Dios, alabar a Dios. Y así Dios cambia las cosas. Vas a decirle a Dios, Dios es bueno. Bueno, Dios, y Dios es bueno todo el tiempo. Ahí, eso es importante. Por eso es cuando experimentamos la maldad. Cuando estamos con gentes que deciden alabar y adorar, únete a ellos para que puedas alabar y adorar junto con ellos cuando tú te sientes desamparado. Esta es una realidad en la presencia de Dios. Esto es lo que hizo el rey David. Aún, quizás el rey David también escribió el Salmo 4, que ni siquiera voy a mencionar, pero el rey David creemos que también escribió el Salmo 55 y el Salmo 41. Escríbelos ahí y la mayoría de los eruditos están de acuerdo conmigo de que el rey David escribió estos salmos con su amigo Ahitofel en mente, pensando que Ahitofel estaba contra de él. Su mejor consejero había traicionado a su amigo, a el rey David, y ahora está con Absalón, enemigo del rey David.
quizás el rey David escribió todo esto con Aitofel en su mente. Entonces, Absalón y toda la gente suya, los hombres que salían de Israel, entraron en Jerusalén con Aitofel. Este es el verso 15. Aconteció luego que cuando Usaí, arquita, amigo de David, Usaí es un espía, que estaba siempre al lado de rey David y ahora pretende estar con Absalón. Aconteció luego que cuando Usaí, arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usaí: vive el rey, viva el rey. Así que Absalón dijo a Usaí: ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste tú con tu amigo? Refiriéndose a David. ¿Por qué no fuiste? Y Usaí respondió a Absalón: no, sino que de aquel que eligiere Jehová y este pueblo todo ese varón de Israel. He aquí seré yo y con él me quedaré. Y a quien había yo de servir, no es a su hijo como en servido. Y Absalón dijo entonces Absalón dijo a Aitofel: da vuestro consejo sobre lo que debemos de hacer. Y el consejo dijo, Aitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre que el rey dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Así, si te rebelas contra el rey David, tienes que cementar, solidarizar esta decisión que has hecho de estar a contra del rey, aunque sea tu padre. Este consejero está sugiriendo lo que hacían la mayoría de los reyes mundanos en ese tiempo. Cuando los reyes mundanos obtenían la victoria en las guerras, parte de lo que hacían era violar las mujeres del reino que habían obtenido. En el verso 22, entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó a Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. ¿Verdad? Es lo que está diciendo aquí en el verso 22. Si hubieran estado cuidando la ley de Moisés, practicando la ley del pacto de Moisés, del pacto mosaico, no hubieran permitido de que Absalón hiciera tal cochinada, porque la ley de Moisés era claro que un hombre que se comportara de esta manera lo apedreaban inmediatamente. En el capítulo 18 de Levíticos está esta explicación. Cualquier persona que se comportara de esta manera lo ejecutaban inmediatamente, pero tristemente lo que está sucediendo aquí es lo que profetizó Natán al rey David. Cuando vino a reprender al rey David, ¿qué le dijo el profeta Natán acerca de que él había ensuciado a Bathsheba? El profeta le dijo a David: lo que tú hiciste, lo hiciste en secreto, pero el que lo va a hacer después de ti, lo va a hacer en público, a ojos de todo Israel. Y puede ser que cuando dieron consejo de que se estableciera una habitación en el terrado, a lo mejor fue el terrado donde estaba el rey David cuando codició a Betsabé. Verso 23 dice: el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si consultase la palabra de Dios. Así era todo el consejo de Aitofel, tanto con David como igual con Absalón. En otras palabras, este hombre era altamente respetado, su reputación estaba tan alta que cuando él hablaba, lo tomaban como que era Dios mismo que hablaba, como que este hombre tenía una conexión directa y correcta a el trono de donde está Dios. Es como una 17. Entonces Aitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres, me levantaré y seguiré a David esta noche, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos, y atemorizaré a todo el pueblo que está con él, huirán, y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre, y cuando ellos hayan vuelto,
todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. ¿Qué es el consejo de Ahitofel? Brincar inmediatamente, lanzarnos inmediatamente para poder matar al rey únicamente. Ese es el consejo de este consejero. Nomás mataremos a David y toda la gente quedará a tu favor, se harán a tu ejército, porque ahora van a montar la lealtad de David hacia ti. Tenemos que movernos ahora inmediatamente, rápido. Así que este hombre de veras está confundido. Está ordenando un operativo cirugía, una cirugía de un solo golpe. En el verso 5. Y dijo Absalón, llamemos también ahora a Uzí, arquita, también era un consejero del rey David, este Uzí, arquista, para que así mismo oigamos lo que él nos dirá. Vamos a oír de este segundo consejero una opinión número 2, a ver qué podemos aprender. 6. Cuando Uzí vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo así: así ha dicho Ahitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú, es lo que dijo Absalón a este consejero número 2. Di tú. Entonces Usaí dijo a Absalón, el consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Todos pensaban que a este hombre lo respetaban como que hablaba de Dios, pero aquí este otro consejero está diciendo que lo que Ahitofel dijo no es bueno, no sirve. Algo hay mal en este consejo que dio Ahitofel esta vez. Dijo a Ushí, dice, añadió Usaí, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar y si el principio cayera en algunos de los del rey, quien quiera que él oyere, dirá el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado, y aún el hombre valiente cuyo corazón sea corazón de león desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son hombres esforzados. Tus hombres no son esforzados. Una pequeña batalla y una pequeña derrota los va a asustar y así quedarás completamente fracasado a nivel militar. Entonces, vas a ser derrotado si lo atacas. Verso 11. Aconsejo, pues, que todo Israel se junte a ti desde Dan hasta Beerseba. Dan es el norte de Israel, la parte más lejos de la parte frontera nueva, cerca de Betsabé. En otras palabras, toda la gente desde Dan hasta Beerseba, que es la parte más lejos al sur de Israel, que todos se unan en un solo equipo, un solo ejército, y así obtendremos la victoria. Aconsejó pues que todo Israel se junte a ti desde Dan hasta Beerseba en multitud, como la arena que está a las orillas del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Tú, Absalón, serás el ejemplo, vas a animar a la gente, aunque no sepas qué hacer, gritas como que sabes lo que estás haciendo. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni aun uno dejaremos de él y todos los que estén con él. Y si se refugiara en alguna ciudad, todo le dará Israel, llevaremos sogas y aquella ciudad y la amarraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre ahí ni una piedra. Entonces Absalón, todo de Israel le dijeron, el consejo de Usaí arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que
que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Esta es una estrategia del CIA que se utiliza en los Estados Unidos por estos días. Ahitofel ordenó un operativo cirugía, pero el segundo consejero dio un consejo más astuto, un consejo que los puso a pensar. Por lo menos ese consejo los hizo que se detuvieran un poco, como dice aquí en el verso 14. Queda bien claro. Imagínate, y podemos imaginarnos cómo Absalón se estaba frotando su barba y pensando, este hombre tiene razón, tendremos un gran ejército, miles y miles de personas de todo Israel, y así venceremos a quien se nos ponga frente. Les voy a presentar una historia, aunque la voy a presentar rápidamente. Este plan de espías siempre se ha practicado, pero no nos ha habido, en este caso que les voy a practicar, hace años había un hombre llamado Eli Cohen. Este Eli Cohen había nacido en Egipto y creció en Argentina y se movió a Siria y se estableció en Siria. Pero nadie sabía que trabajaba para Israel como servicio secreto, como espía. Como espía, vivía en Damasco, Siria, y hasta operaba para el Parlamento de Damasco, Siria. Era muy respetado de todos los dirigentes. Nadie sabía que era judío. Había nacido en Egipto. Pero Ali Cohen, en esos días Siria atacaba a Israel en la parte norte. No ha cambiado nada, lo están haciendo en estos días. La parte norte de Israel siempre ha sido atacada por Siria. Y durante ese periodo que se le llamó la guerra de 1967, la guerra de 6 días, Eli Cohen les enseñaba allá al gobierno de Siria que vinieran y la guerra se desataban en el valle de que en estos días se llama Golden Heights. Así que ahí venían los ejércitos y vienen y todavía se reúnen en esos lugares cuando se tratan de atacar a Israel. Pero era una parte desierta donde no había árboles y las temperaturas aumentan horriblemente. Imagínate los soldados cargados con todo su equipo de soldado y luego con ese horrible calorón. Así que los dirigentes de Siria le preguntaron a Ali Cohen, denos consejo, ¿qué hacer para solucionar este problema? Y él contestó, planten árboles. Ellos dijeron, plantar árboles, los árboles no crecen tan rápido así, pero Ali Cohen les dijo, hay un árbol que se llama árbol eucalíptico. Este árbol crece bien rápido. Y ya que esta batalla ha tomado lugar por años y seguirá, esos árboles van a servir. Pero el año 1967, la guerra de 6 días, esos árboles ya habían crecido. Así que cuando vinieron el ejército de Siria, se guarnecían bajo la sombra de aquellos árboles. Ali Cohen envió un mensaje por telégrafo, por el sistema Morse, y les advirtió a los israelitas, bombardeen todos los árboles. Ellos no supieron por qué, pero ellos bombardearon los árboles y sucedió que se les estaban guarneciendo los ejércitos de Siria. Es una historia que tomó lugar en los últimos días, donde el consejo de un solo hombre hace efecto en todos los ejércitos que estén a contra. Así que un solo régimen puede obtener la victoria si actúan bajo el consejo que viene de la presencia de Dios. Pero en los tiempos modernos es lo que vemos que sucedió en Siria contra Israel. El consejo de Ali Cohen fue mejor que el consejo de Ahitofel. Eso es en el verso 14. Vamos al verso 14. Entonces Absalón, todos los de Israel dijeron, el consejo de Usaí
arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Verso 16. Por tanto, envía inmediatamente y da aviso a David, diciendo: no te quedes en esta noche en los vados del desierto, sino que pasa luego el Jordán para que no sea destruido el rey. Y todo el pueblo con él estaba. Y Jonatán y ahí más estaban junto a la puerta de Rogel. La puerta de Rogel. Menciona a Rogel. ¿Qué es Rogel? En ese tiempo, si no has ido a Israel, cuando vayas a Israel, recuerda dónde es Rogel y te vamos ¿sabes dónde está el arroyo de Cedrón? Después del arroyo de Cedrón comienza ese valle. Después del valle está el pueblo llamado Rogel. Es el lugar donde Jonatán y Anías estaban juntos, la fuente de Rogel. Y fue una criada y le avisó, porque ellos no podían mostrarse bien viniendo a la ciudad, y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David, pero fueron vistos por un joven, el cual le hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre en Baurmán que tenía un patio, en el patio un gran pozo, dentro del cual se metieron, y tomando la mujer de la casa una manta y la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella grano como que estaba trillando, y nada se supo del asunto. Llegando luego los criados a Absalón a la casa de la mujer, le dijeron: ¿dónde está Ahimaas y Jonatán? Y la mujer les respondió: ya ha pasado el vado de los aguas, y como ellos los buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. Después que se hubieron ido, aquellos salieron del pozo y se fueron, y dieron aviso a David, diciéndole: levántate y los dos date prisa y pasar las aguas, porque Ahitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Entonces David se levantó y todo el pueblo que con él estaban, y pasaron el Jordán hasta que amaneciese. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner todas las cosas en orden, se ahorcó a sí mismo y así murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Ahitofel se identificó con David. Ahitofel se identificó con Absalón. Absalón lo despreció. Esto llevó a Ahitofel a la horrible decisión de matarse. Se sintió despreciado y se mató, se ahorcó. ¿Qué piensan ustedes? Este hombre se puso a contra de David. Este hombre se puso a contra de Absalón, así como alguien que oímos en el Nuevo Testamento, que se opuso contra el hijo más grande de David, que fue Jesús. ¿Y qué hizo este hombre? Este hombre se colgó, se ahorcó. Esto es interesante, ya que en Salmo 41, este Salmo 41, teniendo a Ahitofel en mente, David escribe, dice, Salmo 41, 9, es lo que Shimei hizo. Aún mi propio hijo y mi siervo en que yo confiaba, el que comía mi pan, ha levantado su cascabel contra mí. Piensa, en el capítulo 13 del Evangelio de Juan menciona en la profecía contra Judas Iscariote, contra de Jesús. Entonces, Ahitofel vino a ser un tipo de Judas Iscariote. Ahitofel, Judas traicionó al hijo de David, el hijo más grande de David. Este es el Salmo 41. Este fue Ahitofel, el caso de Ahitofel. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer:
Verso 24. David llegó a Mahanaim y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en el lugar de Joab. Amasas era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual había llegado a Abigail, hija de Nahash, hermana de Serbia, madre de Joab. Y acampó Israel con Absalón en tierra de Galad. Luego que David llegó a Mahanaim, subió Sobi, hijo de Nahash, de Rabas, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodabar, de Basail, Galadita, de Rogelim. Y trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostadas. Así que aquí encontramos que este hombre tenía un hijo, pero tenía otro hijo llamado Anún. Cuando yo les mencioné Anún en los capítulos antiguos que ya lo leímos, vino a ser el rey cuando el rey murió. Y cuando el rey David envió mensajeros a Anún, ustedes recuerdan que este hombre atrapó a los siervos del David y les cortó las barbas para avergonzarlos y les cortó sus vestidos por detrás. De esta manera los avergonzó. Ahora, aparece este pueblo Anún, las naciones vecinas. Estos tres individuos que aquí se mencionan eran ricos, trajeron víveres para el rey David. Dice aquí que le trajeron víveres que sabían que la gente tenía hambre, estaba débil en el desierto. En el verso 28 y verso 29 dice miel, manteca, ovejas, quesos de vaca para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado en el desierto. Así que concluimos con este capítulo 17. No se nos olvide que este capítulo 17 nos dice, en el verso 14, el consejo de Usaí Arquita era mejor que el consejo de Aitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Cuando oímos noticieros que nos hablan de que gobiernos de otras naciones, el gobierno de otras naciones hacen reglamentos para atacar nuestra nación. No se nos olvide que Dios siempre está y siempre es soberano. Dios es siempre soberano, siempre. Y los políticos, aunque son poderosos, pero yo voy a mencionar, los que se registren para votar, es necesario que los cristianos se registren para votar. Si toda la iglesia vota en las elecciones, los porvenir son diferentes, son favorables para los cristianos. Así que vamos a registrarnos para votar. Los políticos, con todo de que son hombres poderosos, pero son títeres de Dios. Los políticos son títeres de Dios. Dios está moviendo a estos políticos poderosos como a títeres para que así, de esa forma, Dios logra su objetivo. Aquí, cuando ven que el rey David huía, mucha gente se atemorizaron y se fueron al ejército de Absalón. Dios tiene su propósito. Dios tiene su propósito para dominar cuando Dios mueve a los poderosos, a los dirigentes de sus naciones. Aunque no lo puedas ver, aunque tú no puedes ver que lo que está sucediendo es a favor del cristiano, pero así es. Cuando nosotros reconocemos y somos perseguidos por ser testigos de Jesucristo y aún los gobiernos están a nuestra contra,
Continúa predicando, continúa comportándote, continúa testificando acerca de Jesucristo, con todo de que se ve que está siendo despreciado. Podemos continuar explicando estos puntos, pero Padre Santo, gracias por tu palabra. Jesús nos dijo que tu palabra es verdad en el Evangelio de Juan capítulo 17. Tu palabra es verdad. No solamente la palabra que están escritas en los Salmos y las palabras que todos reconocemos, la palabra que nos presenta las Sagradas Escrituras, es un hecho de que nosotros, la Escritura es nuestra base para venir a tu presencia, alabarte, glorificarte. Padre Santo, gracias porque cuando te adoramos proclamamos victoria. En nuestro corazón sentimos la victoria que tú nos vas a permitir y garantizar, porque nosotros elevamos nuestras voces a tu presencia, Padre Santo. Todo esto lo pedimos por el nombre de Jesús. Así es.